A todos y a todas, gracias por llegarnos aquí. Si no me equivoco, que me corrija Gustavo, era la primera sesión, do ciclo que estábamos nos compañeros desenvolvendo de pasados incómodos. E a verdade é que non debería ter que presentar moito a Ismael Saz, que nos acompaña hoxe, pero ainda que podamos decir iso de que non merece presentación, sempre é falso, a non ser que non queiramos presentar. E en este caso, sí que merecen moita presentación. Porque Ismael Saz, aparte de ser catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Valencia e presidente en este momento da Asociación de Historia Contemporánea, bueno, estamos aquí probando gafas porque somos bastante intercambiables. O que quero decir é que, efectivamente, o noso departamento, o Departamento de Valencia, teñe moita tradición de intercambio. É iso que quero decir con esta metáfora. Tanta que, de feito, bueno, pues eu creo que recordamos agora, na xestación da Asociación de Historia Contemporánea, estaba o Departamento de Valencia, con Ramón Villares, perdón, intercambiamos, con Pedro Ruiz Torres e o de Santiago con Ramón Villares, e moitos dos que estamos hoxe aquí. É unha historia de moita articulación tamén de historia contemporánea en España, e de moita veces de intervención, e justamente traballando sobre cuestións que teñen que ver coa historia agraria ou cuestións que teñen que ver coa historia social, do século XX e política e do franquismo. Ismael visitounos bastantes veces, eu creo que menos das que a non nos gustaría, e posiblemente tamén a él, pero bueno, quero recordar que estuvo polo menos na tese xa do profesor Emilio Grandío, que imaginaba do tempo. Estuvo varias veces, ou polo menos unha ou dúas, en varias reunións científicas e académicas, en alguna conferencia similar a esta, que xa deu para alumnos meus e agora Artiaga hai non sei canto tempo. E hoxe nos vai falar, vou a recoller o título que el puxo, das herencias culturais e políticas dos nacionalismos franquismos, que é un tema non só maior, sino de futuro. E eu só quería decir dúas cousas que intelectualmente me parece, bueno, que para mí foron moi importantes, e creo que para a historiografía española non o sei, pero que logo a mí me axudaron moito, e que a moitos dos que traballamos nestes temas, indo ademais do outro ámbito, que era a historia rural, foron bastante importantes. Ten que ver con o seu traballo original, comparando e analizando e estudando o fascismo italiano e o falangismo e o nacionalsindicalismo español. E aí chega a conclusión que ilustra, por eso lo vai dicir, que, bueno, si foran recollidas non só pola historiografía, que eu creo que foron en parte, pero como sempre nos últimos 30 ou 40 anos, eu creo que as achegas máis importantes da historiografía, as realmente relevantes, acaban pasando desapercibidas, hablábamos ahora, acaban pasando desapercibidas, digamos, para o framework, ¿no? Para a corrente dominante, tanto da historiografía como, desde logo, digamos, dos relatos que moven o pasado, ¿no? Os relatos que están na prensa, nos telediarios, nos medios de comunicación. Aquela comparación súa e aquela definición de identidades e diferencias me pareceu, bueno, eu creo que foi absolutamente crucial, e non vou entrar nela. Pero hai outra cousa que ainda me parece máis importante, polo menos para mí, que é aparentemente obvia, pero que con fundamento historiográfico, como ele o fixo, me parece, digamos, que ainda non foi suficientemente tira en conta. E é a idea de que o franquismo é moi longo, é moito máis longo do que sería normal, e que iso ten que ver, coa fortaleza e a inteligencia do franquismo, pero tamén coa súa debilidade original. Iso ten unha idea complementaria que ele expresaba, e sigue expresando, que o fascismo en España en 1936 era tan débil, que foi necesario un proceso bélico de 3 anos para derrotar, para impoñer el fascismo, que prácticamente non existe. A mí esta idea, que por outra parte pode ser moi ben asumida, me parece todo un programa de investigación, e sobre todo un programa de explicación do noso pasado
dos últimos 70 años, ¿no? Y algo que, por otra parte, non está absolutamente incorporado no nivel político, ni no nivel intelectual, non digamos xa no nivel narrativo, entendendo por narrativo a novela, do mundo no que vivimos hoxe en España. Bueno, son algunas das achegas que a mí me parecen moi importantes e, bueno, hoxe vai nos falar de algo que ten que ver con todo isto e que ten que ver tamén con a xente e que ten que ver con o que está traballando hoxe aquí. Que esta idea, o leo porque eu diría de outra forma, ¿no? Das herencias culturais e políticas dos nacionalismos franquistas, que eu traduciría como ele agora tomando café, na pervivencia dos relatos franquistas sobre o noso pasado. Sobre o noso pasado, non sobre o franquismo, sobre o século XIX, incluso o século XVIII e a pasada século XIX. Como diría Balboa, que está aquí, porque non moito tempo de felicidade, ata la huarca. Que non existía como tal o xacemento no relato do franquismo, pero que é capaz de ser discutido tamén por tanto. Bueno, solo quería hacer esta reflexión inicial para resaltar a relevancia que para mí ten ter hoxe aquí a Ismael e a importancia do que nos vai contar e a novedade do que nos vai contar. Así que creo que bueno, buenos días, muchas gracias sobre todo por la invitación, también por la generosísima presentación y en efecto me siento muy a gusto, muy satisfecho de estar aquí, donde he estado en algunas otras ocasiones. Siempre diríamos que para pasarlo bien, en términos historiográficos aprendiendo y en términos de convivencia con los colegas de esa universidad. Voy a empezar con una especie de pequeño preludio, algo que no entraba en lo digital, diríamos, de lo que voy a hablar, pero me parece pertinente. No sé si sabéis quién es Santiago Muñoz Machado. Fue Premio Nacional de Ensayo hace unos años. Tiene un libro, Hablamos la misma lengua, publicado en Crítica. Acaba de ganar el Premio Nacional de Historia. Es miembro de la Real Academia Española, seguramente será su presidente dentro de poco, budista, académico. Bien, voy a hacer referencia a una entrevista que se le hace en diciembre de 2017 y a un artículo que acaba de publicar. La conferencia, Hablamos la misma lengua, viene a explicar pues todo el desarrollo del castellano, del español en América y, bueno, intenta desmontar muchos de los mitos de la leyenda negra. Ya sabéis, la leyenda negra. Quizá en algún momento se deja llevar en ese afán de desmontar mitos. Entonces, cuando le preguntan si para comprender las casas era un sensacionalista, dice que sí. No solamente dice que sí, sino que además se acuerda de Benet Pigal para decir que era un paranoico. Bien. Acto seguido, añade que el castellano tardó en introducirse en América porque las instrucciones que daba la metrópoli España es que no se les hiciera hablar castellano por la fuerza, que había que hacerlo amorosamente y dulcemente. Si le preguntas si España era cruel, dice, hombre, no. Pues cruel. Es verdad que a veces se pasaban a cuchillo a una población entera, pero no era constante. Por una razón. Porque la mayor riqueza para los españoles era la mano de obra indígena. O sea, que no estaba mal, algunos pasaban a cuchillos y otros los esclavizaban. Esto es toda la antítesis, lógicamente, de la leyenda. Una leyenda que, entre otras cosas, ha servido y sirve para evitar una cosa, la importancia de que
tenemos un idioma universal. Esta es la entrevista. En el artículo de hace unos días, 40 años se llama, 40 años de Constitución. 40 años de Constitución de la mejor Constitución de nuestra historia, la de 1978. 8 si tenemos en cuenta la de Bayona. Yo no voy a decir nada, pero os invito a que vayáis contando. 8, contando la de Bayona. Y está la de Cádiz, que estaba bien, pero de luego. Luego vino el Estatuto Real, que también duró poco. Luego vino la Constitución del 37, que volvía con la historia de la soberanía popular, pero que también duró poco. Luego la de 1845, que no fue, digamos, muy integradora. Luego vino el 354, que fue un desastre. Luego la Constitución del 69, pleno marasmo constitucional. Dice, y así llegamos a la del 76. Esta sí que duró mucho, más estable, aunque realmente no fue muy respetada. Esta sucesión de caos institucionales tiene distintas explicaciones. Nuestra vigente Constitución ha abordado todos estos problemas y se ha dado una respuesta de consenso. Es verdad que se podría reformar algo, pero es la Constitución que es la mejor de nuestra historia, tiene el valor de haber sido capaz de articular distintas posiciones. Por eso, no podía ser de otro modo. Por eso hay que recordarles a los catalanes que es un error cultural, político y técnico jurídico ignorar todo lo que nos ha enseñado la historia para recuperar actitudes propias del siglo XIX. Bien, lo dejamos ahí. Luego volvemos al final. Empiezo entonces. Bueno, con algunas premisas. Primera premisa, cuando hablamos de herencias culturales, los nacionalismos franquistas, hay que tener cuidado, porque no todo lo que nos disgusta o nos gusta de los relatos nacionalistas de la historia de España aparecen con el franquismo. No vienen de antes, se mantienen, cambian, mutan, se agudizan en el franquismo, y algunos otros que pueden enlazar con los que vienen de antes del franquismo no tienen por qué ser franquistas, aunque tengan cosas en común. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, entre otras cosas, nos ayudará a poder puntualizar que hay herencias claras políticas de franquistas. Hay rastros, porque muchas veces los discursos no están explícitamente articulados, incluso vestigios, todo lo cual requiere investigación. Pero digo también nacionalismos en plural. Claro que hubo un nacionalismo franquista, como síntesis de los distintos o resultantes de los distintos nacionalismos que había en el franquismo, especialmente de los dos que eran hegemónicos. Los nacionalismos antiliberales, el nacionalismo reaccionario, que venía de la nación española, que tuvo continuidad con las fuentes de Arbor, que tuvo continuidad con los tenores de Locus, un nacionalismo reaccionario, antiliberal, que se le ha llamado nacional-catolicismo, luego haré una puntualización sobre esto, y el nacionalismo fascista, dos nacionalismos hegemónicos en el franquismo. Y esto nos ayuda a aproximarnos al problema, porque nos ayuda a situarlo fuera de ese discurso del franquismo, una cosa monstruosa, ese absoluto, terrible, que era tan terrible y tan monstruoso que al final no se sabe quién estaba dentro. Se supone que Franco. ¿Y quién estaba? ¿Quién estaba dentro? Pues con estas, incluso en nuestros grandes debates, si era fascismo, si no era fascismo, se nos ha olvidado una cosa, que el franquismo es la experiencia más turbulenta y sangrienta que ha habido
destruida, el franquismo fue sobre todo una dictadura nacionalista del nacionalismo español. Y esto no venía de la nada. Esto venía, y se puede explicar a través del estudio de las culturas políticas hegemónicas. Ya lo he dicho, nacionalistas, antiliberales, y todo se basaba en el mito de la decadencia. España estaba a punto de morir a finales del XIX, había entrado en decadencia, y frente a esto ya se iban acuñando, nuestro nacionalismo lo estoy diciendo, la idea que había que, ¿cómo podía resurgir España? Destruyendo la anti-España. ¿Qué era la anti-España? Pues todos nosotros. Si eres liberal, eres republicano, si eres socialista, si eres comunista, si eres nacionalista, de los otros, de los malos, separatistas. Si eres masón, todo eso es anti-España. ¿No? Si se destruía todo esto, España resurgía, se acababa la decadencia. Pero eso significaba también destrucción de la anti-España, significaba destrucción del nacionalismo liberal y democrático español. Ojo. Eso también era anti-España. El nacionalismo liberal y democrático. Consecuencia a largo plazo podemos importante. Estos nacionalismos tenían precedentes puramente españoles, por ejemplo, el catolicismo del Municipio, la Encíclica Católica de España, en la cual mostraba una clarísima propensión monárquica y cierta propensión regionalista del conocimiento de la pluralidad española. Esto por una parte. Por otra parte, tenemos al 98, que llega a ser, que era laica, secular, posliberal, de la esencialidad esencialista, en el sentido de que manda a España al castellano, el castellano, a la lengua castellana, y en parte rompía con un elemento básico